Núñez enfrentando a Ruth Hurtado cuando le pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces, si usted no quiere sistema de reparto para el resto de los chilenos, por qué sí lo quiere para los militares? ¿Qué responde Ruth Hurtado? ¿Por qué no lo vemos mientras nuestros invitados entran aquí? Ya vamos con el sindicato entonces líder BCI de Servicios Financieros. Aquí está. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto y no tienen un sistema de capitalización individual si es tan bueno? Porque el porcentaje es menor. Pero el costo fiscal de eso es altísimo. Mantener ese sistema de pensiones es altísimo y se jubilan normalmente a los 54, 55 años con una gran expertise y capacitación que el Estado le entrega a nuestros y nuestras uniformados y mayormente después pasan al mundo privado. Y son las empresas las que terminan, voy a decirlo, capitalizando los conocimientos y la carrera profesional de los uniformados que han servido a la patria, pero que ha tenido un altísimo costo para el Estado. Terminan con jubilaciones por un sistema de reparto inédito que el resto de los chilenos no tiene, mejores que el resto de los chilenos, y adicionalmente terminan en empresas privadas de seguridad o trabajando en municipios con condiciones tan distintas. Le pregunto de nuevo, si es tan bueno el sistema de capitalización individual, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen sistema de reparto? Porque tú hablabas del costo que significa esto para el Estado, a diferencia, ¿cierto?, de los demás recursos que se destinan en materia de pensiones. Creo que aquí hay que nivelar... Eso por un tema de costo, porque sería muy caro para el resto de los chilenos. Porque ahí tenemos chilenos de primera y segunda categoría. No es un tema de costo, hay que pensar que también las Fuerzas Armadas también tienen un costo importante en su vida. El régimen laboral que tienen muchos de ellos, sobre todo los... Sí, y los obreros de la construcción, y los médicos que trabajan en el servicio público, y los bomberos, y decirle a los gendarmes que también son uniformados y que tienen un escalafón distinto. Por eso le pregunto, entonces eso perpetúa un sistema donde hay dos tipos de chilenos, dos chilenos de primera y segunda categoría. No hay chilenos de primera y segunda categoría, Iván. ¿Y entonces por qué se mantiene eso? Llevar eso a una caricatura... No, solo por el tema de pensiones, porque si las pensiones, si el sistema de reparto... No es una caricatura. Si el sistema de reparto en el mundo está quebrado, como se ha dicho, y es malo y es mejor el sistema de capitalización individual, es curioso que se mantenga para unos chilenos ese sistema y para otros el otro. Sí, efectivamente, porque el número de uniformados es mucho menor al número de pensionados en Chile. Tiene que ver mucho también con los números de los que son uniformados y de la fuerza laboral, ¿cierto?, de empleo de los demás chilenos que no son uniformados. Y creo que en eso hay que ser también bien justo en esa materia. Ahí está, defendiendo Ruth Hurtado el hecho de que no pudo decir nada. Es que era muy gracioso porque me gustó mucho cómo Iván Núñez interpela, ¿no es cierto?, digamos que le hace bolsa, ¿eh? Interpela directamente, ¿no es cierto?, a Ruth Hurtado. Le dice, ¿por qué? Básicamente, hay ciudadanos de dos clases, entonces le dice. ¿Por qué hay ciudadanos de dos clases? Unos que sí pueden tener un sistema de reparto en el que el Estado gasta, básicamente, una cifra bastante similar, además, de la que gasta el Estado en la pensión básica solidaria, porque todavía no tenemos una PGU, no voy a decir, porque yo todavía creo que podría llegar a 250 y espero que en algún momento llegue a 250.000 pesos. Pero le dice, entonces, ¿por qué ellos sí y otros no? No, es que ellos trabajan mucho, dice ella. Porque más encima, además, se jubilan a los 50 años, 45 años a veces, ¿no? 30 años de servicio. Exacto, cuando llegan a los 30 años de servicio. Entonces ella dice, no, lo que pasa es que le costaría mucho al Estado. Ya, entonces, ¿por qué el Estado gasta en ellos y no gasta en todos? Y ahí no tiene cómo, y sigue no tiene cómo rebatir aquello y dice que es una caricatura decir que hay ciudadanos de dos clases. Y les quiero preguntar directamente a ti, Luis, porque ya estamos con nuestros invitados, Luis Yaulén, vicepresidente de Gestión, Administración y Finanzas de la CUT, y José Manuel Díaz, él sí es el vicepresidente de Gestión, Administración y Finanzas de la CUT, Luis Yaulén, que pertenece al sindicato líder BCI, que también pertenece a la CUT, ¿no es cierto? Y que hoy día vamos a conversar sobre los 35 años de la CUT y los acuerdos a los que se han llegado y cosas muy interesantes que conversar. Pero antes queríamos preguntarles sobre esto, a ustedes como representantes de trabajadores, ¿qué les parece esta intervención de la señora Ruth Hurtado? Que vicepresidenta de los republicanos, expresidenta de los republicanos, ex consejera. No, es convencional. Me parece que es como
chistoso nomás. O sea, primero no tiene ningún argumento para defender el sistema de reparto que se da, digamos, las Fuerzas Armadas, pero el problema es que se da, desde mi perspectiva, da la razón a que el sistema de reparto en sí mismo no es malo, sino que solamente seguimos en la lógica hoy día de que hay un sistema para ciudadanos de primera categoría y un sistema para ciudadanos de segunda categoría. Lo interesante es que además ella nos entrega el dato de que efectivamente los militares trabajan menos tiempo de su vida, le dedican al trabajo y además que aportan menos al sistema de lo que aportan porcentualmente, digamos, en la remuneración de lo que aporta cualquier trabajador o trabajadora común y silvestre, digamos, que no tenga esta categoría de primer nivel que desde la perspectiva de ella tienen los militares. Así que me parece bien interesante de que sea irrefutable, digamos, de que el sistema de reparto no es malo. ¿Don Boris? No, Boris no está, no vino, no nos acompañó no hoy día. vino Boris hoy día. Lo descartamos ahora. Claro, Don José no Manuel. se preocupe. Don José Manuel, ¿qué le don parece? José Manuel. No, yo primero creo que en los 50 años del golpe militar se ve una diferencia abismante en la calidad de los diputados, los mandatarios que habían en ese tiempo, en el año 73, que se paraban de ser estadistas a personas que abusan del desconocimiento, pero también abusan de diseñar ideas o falsedades que todo el mundo sabe que no son ciertas. Por tanto, hoy día vivimos en una sociedad de las mentiras. Los republicanos han construido todo su fuerza electoral, su representación parlamentaria y ciudadana en base a mentiras. Y creo que la señora diputada... No es diputada, ella fue convencional. O la señora convencional. Vicepresidenta de La los señora republicanos. republicana. La señora digámosle, republicana. para que quede bien claro. Tiene el mismo corte que la señora Navellán de Temuco. Entonces ese es el nivel, el señor Keiser, el señor el Polo, no sé, toda esta gente que está por internet, que solamente creo que transmiten frustraciones y amarguras propias. Creo que se paran del gatopardismo y creo que esa señora abusa de su ignorancia y creo que ella abusa de su ignorancia, creo que eso es. Yo creo también lo mismo. Es como que tratan de provocar abusando de su ignorancia incluso, porque ni siquiera es tanta ignorancia, sino que no saben cómo, no tienen cómo hacerlo, ¿no? pero No tienen cómo defender. ella es, yo la conozco bien, pues, trabajé un Sí. año con ella. Ella es que ignorante también. Es lo que dice. Entonces abusa de ello. Lo curioso es que cuentan con todo este aparato comunicacional que les permite dar este tipo de mensaje en distintos espacios. Y a mí eso me parece curioso, a lo menos, de que efectivamente los medios tradicionales se presten para prestar pantalla a personas que mienten descaradamente a la ciudadanía. Y además con el ánimo de convencerlo. Ahí bien dice José Manuel, se nota el nivel también que tienen estas personas republicanas a la hora de convencer a la ciudadanía. El punto es que les compran. Sí, Bueno, eso es grave. Hay un tema con la política, ¿no? La gente está cansada de los políticos tradicionales, entonces busca alternativas. Y las alternativas fueron la lista del pueblo, que no funcionó, después el partido de la gente, que no funcionó, ahora los republicanos, que tienen cierta más armazón por el dinero, por la estructura y por cierta ideología, pero que también cuando empiecen a ver lo que ellos sostienen o sea, están en contra de las 40 horas, votaron en contra de las 40 horas, están en contra del aumento de las pensiones, votaron en contra, están en contra de la cuestión fiscal, ¿no? Del incremento fiscal, están en contra. Entonces cuando empiezan a hablar y cuando ya los llevan a esto, que lo mínimo que puede hacer Iván Núñez, que lo hizo bastante bien, es decirle, ya, pero si estamos, un grupo tiene un sistema y el otro tiene otro sistema de reparto, ¿por qué no lo hacemos para todos? Es que son menos, bueno, pero son mejores que los otros, y no supo decir nada. Es como cuando aparecía con casco y chaleco antibala, porque en la señora Ruth Hurtado aparecía en conferencias de prensa, en la convención, con casco y chaleco antibala, haciendo loco junto con otros de ellos, digamos. Entonces, en ese mismo aspecto es lo que venden una impresión, tienen, como tú muy bien dices, mucha prensa, mucho dinero, y claro, pero la gente cuando la empieza a ver lo que votan, lo que piensan, se van cayendo y vamos a ver qué presentan al país, porque ellos son la mayoría y tienen el control de este nuevo acuerdo constituyente, a ver qué van a presentar y qué vamos a hacer frente a eso. Muy bien, son cosas que les interesan a todos los trabajadores y trabajadoras y por eso quisimos compartirlas con ustedes hoy día antes de comenzar a hablar sobre esto que es tan importante, que son los 35 años que cumple la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no es cierto? Qué bonita la gráfica que hace rememoranza
de una tradición gráfica chilena, ¿no es cierto? Pero han pasado cosas muy interesantes con estos 35 años de la CUT. A ver si nos pueden empezar a contar algunos de cuáles son los acuerdos que se tomaron, ¿no es cierto? Y cuáles son los caminos que va a seguir la central. José Manuel. Sí, me permiten un minuto antes. Lo que usted quiera. Pero por favor. El micrófono es suyo. Lo que pasa es que Eso. los 35 No se lo años- lleve, eso sí, pero... No, los 35 años están enmarcados en los 70 años de la Central Única de Trabajadores del año 53. Y en este tiempo se nos fueron un par de compañeros, un compañero emblemático de la Central, que es el compañero José Figueroa Jorquera, que es el padre de Bárbara Figueroa, que Ya. falleció la semana pasada. Ah, chuta. Y quiero también rendirle un reconocimiento a Elcira Navarro. Elcira Navarro era una humilde vendedora del diario El Ciclo, que llegaba a la CUT a vender el diario. Y cuando uno le decía, compañero, yo soy comunista, no vende el diario. La verdad no tiene partido, me decía. Por Qué tanto, buena. compre El Ciclo. ¡Qué maravilla! Ella, buena. ella falleció el día de ayer junto con el compañero Guillermo Tellier, al cual le fuimos a rendir honores y respeto. Yo quería hacer ese paréntesis Perfecto. en este marco de los 50 años, porque cada uno, el José Figueroa, la Elcira y el compañero Guillermo Tellier, que están en un partido, fueron parte de la reconstrucción de la memoria y también ellos aportaron con su vida, con su fuerza, con su sacrificio, con sus convicciones y sus sueños a intentar construir esta patria que todos buscamos, que es una patria más justa. Y también en lo justo a Belisario Velasco. Belisario Velasco fue uno de los que firmó la carta De los 13. de los 13 contra el golpe militar y fue el primer funcionario público que entró a la moneda, por tanto tiene 2 hitos. Es verdad. Mira, Él entró. no había pensado. No, sí, pues, Dale, él entró dale. como parte de la dictadura. Porque Él- tenía que estar. Él tenía que hacer los nombramientos. A él lo nombró Pinochet, que si eso es las paradojas de la vida. No, Qué paradoja. Y él Claro. entró, hay una foto que entra solo por la moneda, la calle principal o la puerta principal que fue bombardeada, y va a Belisario, que es un hecho del inicio de la democracia. Yo quería un compañero, un camarada de la democracia cristiana y los compañeros comunistas que creo que de ambos de sectores, creo que aportaron en la dictadura, en la reconstrucción de la democracia o la transición y hoy día en esta situación adversa que tenemos, porque no hay que reconocer que tenemos una situación adversa en la emocionalidad y la sensación o el desapego que tiene la ciudadanía con estos proyectos. Y hay que reconocerlo honestamente. Y a lo que vengo. Mire, esa gráfica que le gustó a usted, Alejandra, ¿Sí? esa gráfica no es casual. Esa gráfica fue los afiches que sacó la CUT el año 1971, un 4 de septiembre, cuando la CUT llenó el Estadio Nacional por el primer aniversario del gobierno del presidente Salvador Allende. Esa gráfica, si la muestran, yo le voy a hacer un detalle que le hicimos, la intervenimos. Perfecto. Esa gráfica la intervenimos en la historia. En ese tiempo iba un minero. Ahí está. El minero, Claro. que iba de azul, encabezaba la marcha en ese tiempo porque estaba la nacionalización del cobre y lo seguían los campesinos. Y ahora nosotros intervenimos esta imagen y pusimos las mujeres con la bandera que encabezan el proceso. Qué maravilloso. Entonces eso no es casual. Muchas gracias. Por supuesto que no. Eso no es casual. Y en el marco de... Nosotros juntamos dos temas aquí, que fue los 70 años de la CUT, que hicimos un sello postal, que se lo voy a dejar acá, un sello postal con Sí, estampilla. yo lo quería que ver. Lo tengo por acá, se los voy a entregar. ¿Ya? Pero nosotros quisimos juntar la historia. Entonces en ¿Por qué ello... no nos explica? No entiendo. Son 35 años, son 70. Explique eso. No. Porque, Para que lo dele entendamos nomás. bien. Tenemos tiempo. Dele nomás, por favor. Póngale, Para que entendamos que... El 12 de febrero de 1953, Ya, 12 de febrero de 53. estos ya. viejos no salían de vacaciones y tampoco está el Día de los Enamorados, por eso hicieron constituyeron la CUT el año 53, un 12 de febrero, disculpe. Ya. Don Clotario Blesi. ¿Cuál Sí. es la gracia de esa unificación? Que ahí se juntó el sector privado, que estaba netamente con la industria, con las manufacturas, con los mineros, con el sector público. El hecho histórico que hizo Clotario Blesi es que juntó los dos sectores y los Perfecto. constituyó en la Central Única de Trabajadores. Central Única. Él fue el primer presidente. En el año 1961 fue Juan Campos el segundo presidente. En 1962 fue Óscar Núñez el tercer vicepresidente, que Óscar Núñez tiene una particularidad que todavía es diputado en el exterior, en el Parlamento de Canadá. Perfecto. En el año 1965 asumió Luis Figueroa Mazuela. En el año 1972, cuando Luis Figueroa se fue a ser ministro de Trabajo, asumió Jorge Godoy. Y ahí terminó la Central Única, con el golpe, con la proscripción que se le hizo el 12 de octubre. El 12 de octubre se le quitaron todos los bienes, se le requisaron todas las Wow. cuentas y se proscribió a todos los dirigentes sindicales
y ahí empezó la persecución que todos conocemos y tenemos grandes líderes detenidos, desaparecidos, con nuestro subsecretario general Ezequiel Ponce Vicencio. Este nombre es una historia caminando ya. Oye, sí. Qué bueno. Y desde el No año, lo pierdas, no lo pierdas. Y desde el año 1970 el movimiento sindical se empieza a articular, y un 1 de mayo de 1977 en la iglesia San Francisco, la Iglesia Católica convocó a la conmemoración de un 1 de mayo y juntó a Manuel Bustos, juntó a todos los dirigentes en un 1 de mayo en una iglesia, la San Francisco, que está por la Alameda, y creó la Coordinadora Nacional Sindical. Y eso empezó a aglutinar todos los sectores que estaban esparcidos, junto al sector público, al sector minero, al sector en ese tiempo de la gran industria, que eran las textiles, el cuero y el calzado, con el movimiento de los servicios, y creó la coordinadora. Y en el año 1900, ahí estuvo el comando, en el año 83 el movimiento sindical empezó a llamar a las protestas. Desde el movimiento sindical se empezaron a reconstruir los partidos políticos, que es una cosa que se olvida mucho, que lo que primero que se volvieron a rearticular después del golpe de Estado fue el movimiento sindical. Y en el año 1998 se constituye la 88, disculpe. Se constituye la CUT en Pultetralca, el primer presidente, Clotario Bles, presidente honorífico, y el segundo, el presidente en ejercicio, Manuel Bustos. Claro, qué grande era Manuel Bustos. Y después nos vamos al año 1996, que salió presidente Roberto Alarcón, el año 1998, Etienne Moraga de la minería, después el 2000 Arturo Martínez, y el 2012 la compañera Bárbara Figueroa. El 2021, la compañera Silvia Silva, y hoy día tenemos a nuestro presidente, que es David Acuña. Eso nosotros lo quisimos juntar en los 12 presidentes, 6 presidentes que tienen la central única y 6 presidentes que tienen esta central. La central unitaria, claro. Que es importante decirlo porque no es un número casual, porque detrás de ello, nosotros en este aniversario quisimos juntar estas dos historias, pero también darle gracias a las centrales internacionales. Nosotros invitamos una delegación amplia de compañeros, ya sea de Asia. Tuvimos acá a un representante italiano, italiano, brasileño, brasileño, uruguayo, que vivía en Uruguay. Española. Sí. Nosotros hemos tenido varios acá. Sí, lo mandamos para acá, pues lo mandamos. Sí, pues. Lo mandamos de Estoy allá para contando acá. algo nuevo. Ah, idiota que soy. Lo ya. mandamos de allá para acá. Sí. No, pero para quienes no lo vieron, sí. No solo para nosotros, sino Como que para Sergio quienes no vieron estaba- esos programas, sí. estuvo un brasileño, un italiano y una española. Y en le quiero distintos contar días. algo muy de la reconstrucción de memoria. Estuvo el señor Sergio Basoli acá, un Sí. dirigente italiano. Qué estupendo esos dos. Él tuvo una Dirigentes, misión en los Chile. tres, en Él llegó el año 1991, disculpe, el 91, si bien, mandado por la CGIL, que es la Confederación General Italiana del Laboro, que es de orientación comunista en la Guerra Fría, y él fue el tutor o el maestro o el apoderado de Elisa Loncón. No te puedo Elisa creer. Loncón trabajó para la CGIL, ella trabajó para el movimiento sindical en sus inicios de cuando salió de la universidad. Qué buena. El que estuvo acá, no sé si le preguntaron. No le sabía, preguntamos le porque no lo sabía, sabía. pues, yo le he dado el Ahí dato. estamos mostrándolo. Ahí estamos. Él, claro, está allá. Debería haberle dado el dato porque ese hombre, él se vino a vivir acá, a reconstruir en la transición a la democracia. Y en esto es bueno decirlo, yo creo que es bueno recordarlo en los 50 años, que nosotros tuvimos una dictadura instalada hasta el año 1996, porque teníamos los alcaldes designados en todo Chile. Claro, eso qué fuerte. Se le olvida a toda la gente que del año Importante lo 90, que él dice. 6 años después, recién hubo una elección de alcaldes. 6 años después teníamos al dictador en el ejercicio de la comandancia en jefe. Sí. Exacto. Entonces, cuando se cuestiona la transición... El 98 asume como senador vitalicio. Cuando se cuestiona la transición a la democracia con Manuel Bustos, que no podíamos avanzar, es que la sociedad estaba trancada. Y de los 4 principios que salió la dictadura, que también hay que recordarlo, salió con crecimiento, distribución, participación y democracia. Esos son los 4 principios del acuerdo que llegó la dictadura cuando perdió con Ercilla no el 5 de octubre. De eso se han cumplido, entre comillas, democracia, por algo tenemos los republicanos. Claro, porque hay libertad de expresión, hay democracia, vivimos en un país Por democrático. algo tenemos eso, participación, todos podemos votar, todos podemos ser candidatos. Digamos que algunos dirán que la participación todavía no llega a las bases, pero Pero sí es- participación hay. No es solo votar, participación es que tengamos organizaciones vivas como la Exacto. CUOT, no por escrita, de poder marchar, con palos y sin palos, Exacto. más, menos, pero eso, se hace.
crecimiento, que este país creció mucho, y donde tenemos el problema que hasta hoy día no se ha cumplido y está directamente relacionado al mundo sindical, que es la distribución de la riqueza. Qué maravilloso. Ese es el problema que tenemos hoy día. Vamos a entrar entonces en ese tema, me parece fantástico lo de la distribución de la riqueza. Marty Ercoli dice, a 50 años del golpe, lo que nunca se recuperó fueron los derechos laborales, los dirigentes fueron eliminados y nunca más hemos tenido poder para poner nuestros temas sobre la mesa. Sandra Ortiz dice, qué maravilloso escuchar dirigentes que sí saben de la historia. Mis respetos. Eduardo dice, gracias por este espacio de reflexión. Gloria Galvez dice, amé este invitado. Durante el gobierno del compañero presidente trabajé en la CUT, en el Departamento Cultural, como delegada, desde el que era entonces mi lugar de trabajo. Doris Vera dice, hermosa historia, estimado. José Manuel Díaz, mucha de esa información no la conocía. Gracias. Amo su sencillez. Cuesta Luis, comentar. usted que es representante de los más jóvenes que están ahora, ¿no? Casi jóvenes, digamos. Casi jóvenes. Sí, a uno como que le cuesta intervenir después de José Manuel porque efectivamente es la historia andando. Claro. Y uno como que solamente está para aprender. Qué lindo. Perdón. Esas son Sí. las estampillas, sí. Ahí está. ¿Para dónde lo muestro? A ver. Para allá, para allá. Ahí está. Manos son Mientras ilusiones. usted hable nomás, Luis. Yo estoy Sí. mostrando el sello postal. Cuesta intervenir, pero a mí me parece que lo más importante de todo que en el marco de los 50 años del golpe, de los 35 años de la Central Unitaria y de los 70 de la Central Única, es hacer el ejercicio de memoria, porque para construir el futuro tenemos que indudablemente recordar la historia y también ahora hay compañeros que han fallecido, que han muerto y que nos han dejado un legado también, una tarea que realizar. Y a mí me parece que la Central Unitaria hoy día está haciendo el ejercicio de construir una memoria que, como bien decía una persona ahí a través de las redes sociales, una memoria que en muchos casos está olvidada, pero que tenemos, en el caso, por ejemplo, de José Manuel, personas que nos vienen a recordar, a enrostrar las tareas del pasado y también a, de alguna manera, fijar las líneas para la lucha sindical del futuro. Absolutamente, qué interesante. Bueno, y en estos 35 años estamos hablando un poco también de cómo, ¿no es cierto?, ustedes están conmemorándolo, por supuesto, pero ¿cuál es el camino que debe seguir la CUT de aquí en adelante, mirando hacia el futuro ahora? Futuro. Porque se habla harto de cómo tenemos una constitución, además, que restringe la vida sindical, digamos, ¿no? Tú sabes, Ale, yo hace algún tiempo en este mismo espacio hacía la crítica a la Central, compañero, de que efectivamente la Central de alguna manera había abandonado el ejercicio de la capacitación política de las y los trabajadores. Exacto. Y en particular de las y los dirigentes sindicales. Pero ahí me gustaría que José Manuel nos comentara del acuerdo que se firmó, ¿verdad?, ahora en el marco de generar capacitaciones para el futuro también de los dirigentes sindicales, de las dirigentes sindicales y también de los trabajadores y trabajadoras. Mire, para ir cerrando el tema del aniversario, creo que nosotros hicimos 4 actos que son 5 actos que son de relevancia, que los 5 tenían un sentido de asentar la central, asentarla y volver a tomar pilares. El primero, cuando intervine yo por el tema del sello, el sello queda en la historia, queda guardado por la filatelia. Sí. Preguntan dónde se puede conseguir. En el Correo de correo, Chile. En Correo de Correos de Chile. Chile. No, si- Cualquier Cuando sede sale de un correo. sello, que tú lo puedes comprar en Correos de Chile y ponerlo esto en tu... No se usa mucho, pero todavía puedes hacerlo. pegarlo Claro, en tu- yo cuando O puedes dejarlo de recuerdo en tu casa, Sí, que es lo Claro, que me yo lo imagino que la planteaba mayoría. es de que con ese sello nosotros resguardamos 70 años de historia, va a quedar en todos los archivos de los filetelistas, no solamente nacional, a nivel mundial, como también yo le dije en alguna carta de amor ir al sello de la CUT a un país, ahí en sabe, Absolutamente. una carta de amor o una carta. Eso es trascender, eso es pasar, no solamente que hacer las declaraciones, sino que hacer cosas de carácter republicano. Un sello postal es un acto republicano, no republicano estos pajaritos que están acá. No, Ah, un acto realmente republicano. un acto republicano, porque nosotros la historia se guarda en los archivos del país y ese es el sentido del sello. Hicimos un acto político donde nosotros quisimos levantamos una propuesta de 20 puntos hacia el gobierno para restablecer el diálogo social, que lo tenemos, pero no de la forma que nosotros consideramos que debe ser con la única contraparte social que tiene este gobierno. Yo, aquí un paréntesis, yo quiero felicitar y aplaudir que ayer la FE se haya constituido, lograr el quórum en un Oye, 26,5, Sí. que una lista encabezada por el Partido Comunista y Lista con y el- Convergencia Social los compañeros Convergencia. ganaran, porque la CUT, ya bien voy a tomar Ujú. la CUT, El futuro. no es un órgano aislado, nosotros somos una institucionalidad, nosotros somos, mire,
nosotros para participar en el proceso constituyente, de cuando usted hablaba, don Daniel, del primero, nosotros hicimos un congreso. Sí. Hicimos un congreso, debatimos y tomamos la decisión de presentar una plataforma, juntar las firmas, presentar candidatos y crear un comando. Lo hicimos todo. A los candidatos que en ese tiempo andaban súper amargados, ahora andan súper contentos porque no salieron electos. Con la hecatombe que cayó, pucha, dice la que los salvamos. Claro. No le quiero decir, pero le estoy diciendo que Sí. es de chiste dentro de una Sí, cuenta. por supuesto. ¿Cómo lo viven ellos? Claro, Bárbara Figueroa. claro, Eres Campo. Eres Campo Eric, también. de veras. Y Juan pues, Moreno, claro. varios se presentaron, El no salieron. detonado, el detonado. El detonado, salieron medio frustrados, pero con el tiempo la vida da vuelta. Pues. Entonces, Claro. hoy día creo que... Algunos estamos acá nomás. Sí, no está claro. Y sacamos el acuerdo. Perdido el 4 de septiembre, nosotros convocamos un congreso en noviembre del año pasado y definimos si participábamos sí o no en el nuevo proceso, que no era el mismo que habíamos perdido, porque nosotros asumimos esa derrota como propia, la asumimos como propia. Muy pocas instituciones ni movimientos asumen la derrota como propia. Nosotros la asumimos. Es que yo soy el responsable de todo. No, usted, No, aparte... estoy diciendo como lo han hecho No, si algunos. lo vi yo en... O sea, no, pero el responsable de todo es Tingo. Paren la weá. Y nos hacemos responsables, porque acá también, y aquí voy haciendo el juego político, aquí hay dos corrientes que circulan en el movimiento social, lo que son las instituciones, que son organismos intermedios de la sociedad, Sí. y los movimientos coyunturales. Y los movimientos coyunturales, por las temáticas que se pueden ser muy nobles, justas, funcionan y mueren en la temática. Nosotros seguimos, nosotros somos permanentes. Esa es la diferencia del sindicalismo con los movimientos. Nosotros tenemos que votar, tenemos que rendir cuentas, tenemos estatutos, nos sancionan, nos Claro. expulsan. En cambio, un movimiento X, para no nombrar alguno, se juntan, levantan la demanda y explota. Y perfecto, bien. Pero no tienen continuidad en el tiempo. Y nosotros hemos defendido la institucionalidad. La orgánica se va perdiendo con el tiempo. Se Eso pierde. pasa mucho en todos los movimientos, al menos lo digo yo desde el movimiento feminista, que sucede mucho, que empiezan a aparecer distintos movimientos y después cuesta mucho unirse. Claro, empiezan las visiones particulares Claro. dentro de una misma colectividad. Entonces, nosotros esas visiones particulares las encapsulamos en la institucionalidad que también las tenemos. Y esos son nuestros congresos. Y en noviembre hicimos el congreso. Y dije, ¿participamos o no participamos? Ya la mayoría dijo, participamos, compañeros, porque es un deber. Voy a usar siempre la palabra republicano, porque nosotros somos republicanos. Nosotros hemos ido perdiendo conceptos propios nuestros. Claro. Hemos perdido la bandera chilena, hemos perdido las tradiciones chilenas. El concepto de la república es nuestro. El sindicalismo tiene 3 condiciones. Genera cohesión social porque junta a los trabajadores para una demanda, genera políticas públicas para construir un Estado y a través de la negociación colectiva distribuir la riqueza. Y ahí Eso- entramos eso- a la distribución de la riqueza, que usted decía, que era Yo la siempre pata que ando- falta todavía. Claro, y entonces nosotros somos un estorbo, hay que decirlo de buena forma, que somos un estorbo para el modelo que está, porque hay que Obviamente. disminuir este sector. Y usted hace un momento dijo de la PGU. La PGU no es distribución de la riqueza. Claro. La PGU no es distribución, es repartir el erario nacional que pagamos todos nosotros los ciudadanos. ¿Dónde está la distribución de la riqueza? Es donde se genera la plusvalía, es decir, el capital con la fuerza de trabajo. Y aquí el tema, alguien planteaba ahí, de la despolitización que tenemos. Nosotros reconocemos que hemos ido perdiendo paulatinamente una batalla cultural. Los viejos, nosotros decimos de cariño, con viejos y viejas, no se sienten trabajadores, se sienten colaboradores. No se sienten obreros, se sienten, ¿cómo le llaman? Ellos le llaman partner. ¿Ah? Coach, tiene una transformación y cuando alguien pierde el sentido y su origen, pierde la identidad propia porque se mueve. Entonces nosotros tenemos esa batalla cultural. Y esa batalla también es negacionista. El negacionismo por lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y todas las atrocidades que hubieron después, pero también el quitarle la identidad al mundo del trabajo, Absolutamente. también es negacionismo. Nosotros decimos que en el sindicalismo hoy día existe el sindicalismo bancario. Es decir, un compañero se afilia a un sindicato y dice, yo pago 10 lucas. Ah, ¿puedo sacar 20? Ya. Entonces nosotros debatimos, nos movemos en una realidad bastante adversa. Este no es el sindicalismo soñador que tenía el compañero Luis Figueroa Mazuela. Este Claro. es el sindicalismo
que está en el 2023, con internet, con WhatsApp, y el Con que se redes sale de madre, sociales. con redes Ah. sociales, y el que hace algo diferente, lo destruyen en 2 minutos, caso así, lo estigmatizan, y después las redes sociales no tienen la responsabilidad, ni política, ni cultural, ni social, de redimir una mentira y una falsedad. Entonces es muy fácil. A nosotros la sociedad nos castiga mucho a la izquierda, a los movimientos. Nosotros nos robamos un peso, nos crucifican, y para allá se roban la fábrica completa y dicen que es parte de ellos. Esos modelos, que son modelos, a nosotros por eso la sociedad nos está castigando. Y ese castigo no es que la gente se sienta más republicana, más de derecha, si busca transmitir una frustración. Es lo que pasó, Y yo comparto seguramente. Y esa cuestión es un con usted. desapego. Y ahí no tenemos mecanismos nosotros para ayudar. Y nosotros hacemos lo propio. Claro. Nosotros hacemos en nuestra instancia lo propio. Y aquí, para cerrar, yo soy bueno para hablar. Para cerrar, Lo percibí. hicimos el segundo día y el tercer día hicimos 2 cosas que eran de responsabilidad política. Hicimos un seminario en el Museo de la Memoria con la Operación Cóndor. Y trajimos los dirigentes de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que no participaron, pero fueron coayudantes y también sufrieron la represión. Por supuesto. Hoy día 30, en el sentido de 30 de agosto, la desaparición forzosa. Ajá. Y el otro que realizamos con los compañeros, que era el compañero Sergio Basoli, fue el seminario El avance del fascismo sí. a nivel mundial Sí. y en Chile. Porque nosotros tenemos una Argentina, ¿cuánto se llama? Italia y España. Es el fascismo depredador, pero es un fascismo negacionista del movimiento sindical. Nosotros, CAS, nos presentó 2 demandas. Porque Cas, el mismísimo. el mismísimo José Antonio. el caballero que estamos hablando, porque nosotros hicimos un foro en algún momento con los candidatos presidenciales y al único que nos invitamos, o sea, uno tiene el derecho a invitar a quien quiera a su casa, ¿no? Sí. Por supuesto. Cierto. Y él recorrió a la Corte Suprema porque también nos acusó de negacionista. Las paradojas de la vida. Y perdió. Y después nos presentó Claro, otro. porque uno tiene el derecho a invitar a quien quiera, pues no reclaman tanto por la libertad de expresión y la Claro, libertad ya. de... Y este caballero está empecinado con la CUT. Y No me nosotros está No me empecinado cago. con la CUT. Eso no es malo en sí mismo. No, es que bueno. Le preocupa, le tiene miedo. Pero, bueno. pero la CUT tiene que tener conciencia de ello. Absolutamente. Y Claro. sobre todo conciencia de los nuevos tiempos, como dice Eso. usted. Y en de eso cómo estamos hoy día nosotros. se combate esto. Y en eso estamos nosotros ahora, cuando el tema de la formación política. Nosotros hacemos mucha capacitación, formación. Usted no se imagina la cantidad de Sí, pero no los sí. da. No- no no- los- Nos consta con Daniela. Primero porque Daniel, bueno, mucho tiempo vinculado a los temas laborales. Por otro lado, a mí incluso también me han contratado para estar en algunos seminarios Sí. que tienen que ver con feminismo. Y se nota también en la formación de jóvenes líderes, Sí. como el mismo Luis, ¿no? Que se nota que han sido formados y que tienen la capacidad de transmitirnos, si bien mirando al futuro, su admiración por los líderes del pasado también, ¿no? Por cierto, es imposible construir futuro sin mirar atrás, sin ver estos líderes sindicales, ¿verdad? Que ahí, como bien decía, te fijas en línea. A mí me parece que es importantísimo también, como en el marco del conversatorio que se hizo sobre el fascismo, de asumir de que este avance brutal de la derecha, o en el caso chileno de republicano, no responde a un fenómeno únicamente nacional, sino que se extrapola a muchos otros países del mundo y que es un fenómeno que tenemos que enfrentar desde la izquierda con valentía, con fuerza, pero de una manera unida también a los otros compañeros y compañeras que están dando esta misma batalla en otros lugares del mundo. Y a mí me parece que en ese marco la Central hace lo correcto, que es invitar a centrales internacionales, porque ese intercambio también suma un montón. A nosotros, yo conversaba con un compañero Félix de España, él me contaba sus experiencias y yo quedaba asombrado de cómo en España han logrado avanzar en algunos temas con una realidad y una cultura completamente distinta a la nuestra, en muchos sentidos, pero que efectivamente nosotros podemos tomar ciertos elementos también para ayudar a las y los trabajadores acá en Chile. Así que en el caso de la operación del ejercicio que se hizo de la operación Cóndor, estuvo Mónica González en la ocasión narrando algunas de sus investigaciones periodísticas también que dieron origen a textos y libros que hoy día se estudian, y también esa mirada
Y ese raspacacho también un poco para los dirigentes nos hizo la Mónica González en decir, no le pidamos a otros que recuerden si nosotros tampoco hacemos lo suficiente para recordar. Y la central, desde mi perspectiva, lo ha hecho, lo hace y probablemente lo seguirá haciendo en el futuro. Oye, de hecho, no es que no me acuerdo cómo se llamaba la dirigente sindical española, Cristina. Cristina, que era igual una actriz. es igual a la de La Casa de Papel, digámoslo. No se lo quise decir al aire para no incomodarla, pero se me parecía a la inspectora. A la inspectora con el mismo tonito, así como español. Sí, me encanta. Joder. Es que de verdad, la encontré guapísima además, pero Cristina Faciabén, que estuvo aquí, ella nos decía qué fuerte haber tenido que venir a Chile a desmentir las falsedades de la ultraderecha española. Sí. Porque a cada rato los acusan de... Es un poco lo que tú decías, José Manuel, que los acusan de haberse quedado con plata. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con estas cosas que... Claro, el Estado a veces les entrega dinero, pero le entrega dinero para poder... dinero que tienen que rendir, sí, para poder hacer, por ejemplo, las negociaciones colectivas, para poder realizar su trabajo finalmente, ¿no? Y ella dijo, qué loco tener que venir a Chile, a sentarme en un programa chileno, a desmentir las cosas que dicen de nosotros. De verdad se parece mucho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú no lo habías visto? ¿No te habías dado cuenta? No, sí, se parece, Carleta. Sí. Mire, en ello, nosotros, que bueno decirlo, yo soy medio... Vuelvo para atrás. Y en esto de nosotros, ¿cuál ha sido nuestro planteamiento hacia adelante? La honestidad. Es decir, decimos lo que nos pasa. Porque de repente por guardar cosas, uno justifica otra cosa y al final queda atrapado en detalles y en situaciones complejas. Nosotros tuvimos una crisis muy grande el año 2016, cuando estaba presente el compañero Arturo Martínez, la compañera Bárbara Figueroa, y competía con el compañero Martínez. Se llamó la crisis de los padrones, es decir, que andaban padrones que no correspondían a la realidad. Perfecto. Y ahí casi hubo una crisis terminal. Sí. Porque hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por Monque y por Patricio Melero, denuncia en la Corte Interna. Una explosión. Y nosotros en el diálogo nos pusimos de acuerdo y llamaron un congreso. Llamamos un congreso, eso fue en agosto, y en enero del siguiente año, que fue el 2017, llamamos un congreso. Y el congreso tenía 5 principios. Que ningún presidente durara más 2 periodos, es decir, 8 años. Qué bueno. No como 12, 14, 20. Claro. Segundo, de que la contabilidad, y ahí no doy fe yo, se entregara cada 3 meses. Y una comisión revisora de cuentas de al menos 10 compañeros eligió en un congreso. Y yo cada 3 meses rindo contabilidad. ¿Usted es el encargado de las lucas? Sí. Y le quiero ¿Se llama amigo? No, está en broma. Le quiero decir que la CUT se financia con la cuota de los trabajadores. Sí, pues sí. No tiene ningún aporte el Estado. No, pues acá en Chile no. En algún momento nosotros tuvimos la idea, con el gobierno de la presidenta Bachelet, de tener el mismo estatus que tenían los partidos políticos, es decir, de la representación, en el sentido de la representación de afiliación y la representación en participación. Pero creo que fue un acierto que nos dijeran que no, porque al final la autonomía económica, a nosotros nos han buscado por todo, por este caso, convenios, fundaciones, nos han buscado por mar y cielo y tierra. Se parece un poquito a nosotros, ¿no? En eso sí, yo pensé lo mismo. Nos han buscado por todos lados. De verdad que nosotros también dijimos lo mismo al principio, fue como, pucha, este gobierno, esperábamos que nos pusiera algo para que poder ser independiente, de verdad. Y resulta que al final no nos pusieron nada y como que ha sido tranquilidad al final. Al final es porque nos buscan y nos buscan. O sea, este mismo gobierno nos sacó la cresta cuando fuimos a entregar la carta. Oye, eso fue. Sí, nosotros lo mostramos acá, Sí. O sea, usted decía que era. Como decía la Lucas la también. Cristina, agáchate que vienen los nuestros. Sí. Qué doloroso. Pero qué excelente dicho. No, nosotros somos autónomos económicamente. Todas las organizaciones pagan por voluntad, no por ley, la cotización a la CUT. Eso, y nosotros tenemos las puertas abiertas en tesorería. La organización que está al día puede ir con sus contadores, auditores, a ver la contabilidad. Porque es un valor que tenemos. Es un valor. Y el segundo valor, o tercer valor, es que nosotros nos elegimos por voto universal. Nosotros somos la única central sindical en el mundo que se elige por el voto del trabajador de una pesquera, al de un supermercado o al de una mina. No por los dirigentes sindicales que voten. Antes nosotros votaban los dirigentes sindicales y llevaban un ponderado. Es decir, si el sindicato tenía 1000, se repartía entre 3000, claro, 333 cada uno, ¿cierto? Ahora no, pues esos 1000 votan los 1000.
que también es un desafío. Y ahí nos Es generó, un súper desafío. nos ese, ¿ah? generó un quiebre, no un quiebre interno, sino que una realidad. Es que salieron sectores muy antiguos, la construcción, las forestales, todos los sectores difíciles de sindicalizarse, quedaron fuera del Consejo. Y nos entró una cantidad de compañeros nuevos, con su legítimo derecho, algunos no habían empezado ni las puertas de la CUT. Entonces, estos 2 años que hemos pasado, nosotros hemos estado en la interna equilibrando capacidad y conocimientos con todas las provincias. Nosotros tenemos 45 provinciales. Un dato que usted del movimiento feminista. Ujú. Nosotros somos la única organización en Chile, no es cierto, y yo defiendo la CUT. Nosotros tenemos 45 CUT provinciales, son 45 provincias. Tenemos 39 presidentas. Tenemos 45 dirigentes nacionales. Tenemos 22 compañeras electas por voto propio. Qué Igual bueno. tenemos una cláusula del 30%, pero esa pasó de Pero largo. se pasó. Pasó Eso de largo. es que eso es lo importante, exacto. Claro, porque nosotros, en la CUT, esta gestión, la que viene atrás, busca 2 espacios, que son los sectores que han ido retardándose en los trabajadores. Es el movimiento de las mujeres y el movimiento de los jóvenes. Y es el Bori, el Luis, una cantidad de compañeros, son los nuevos dirigentes. Y los que estamos ahí, los viejos, ya que nos queda re Claro. poco, somos los que estamos construyéndolos a ellos, no para que tengan el formato de uno, porque uno vivió su tiempo, su momento, y las situaciones eran acorde a ese momento. Hoy día, mañana será otro. Pero nosotros nos ha costado formar a la casta dirigencial, porque algunos venimos con el discurso antiguo. Yo soy el más antiguo que llega a la CUT, soy del 88. Por eso conozco las vericuecos, todas las crisis que me toman. Pero también hay que dejar una continuidad, porque la CUT tiene un valor que es el símbolo de ser de la CUT. Tiene historia, tiene Allende, tiene a Clotario, tiene a Ezequiel Ponce, a Luis Eduardo Vega, al Manuel, a la María Rosa, a Tucapel Jiménez. Claro. Miles y miles de hombres que aportaron desde su sapiencia, desde sus tiempos, para aportar a una causa que es el movimiento de los trabajadores. Y eso va a una cosa que es muy simple, que es el concepto de la distribución de la riqueza. Y en esto está negado. Por eso el sindicalismo les cuesta mucho tener una ley para ir a negociar colectivamente. Nosotros en este proceso Ujú. decimos nosotros, juntamos 10.000 firmas para dos iniciativas, que no Sí, sabemos pues. si hacer Trabajo decente y libertad sindical. Pero las conseguimos las O sea, firmas. es tan importante haber hecho eso, porque uno podría decir, oye, ¿para qué lo hicimos si al final los republicanos van a aprobar lo que quieran? Es efectivo, los republicanos van a aprobar lo que quieran, pero es importante porque cuando le han preguntado, por ejemplo, Chile Vamos, ¿por qué apoyaron la enmienda del rodeo para obligarnos a todos a no sé, a como decir que el rodeo, que estamos de acuerdo y que ninguno de nosotros pueda decir que está en desacuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Chile Vamos? Bueno, es que hubo 2 enmiendas sobre el rodeo, entonces la gente lo apoya. Pasándose de largo que la enmienda que la iniciativa popular de ley que más tuvo firmas fue aquella del movimiento animalista. Pero bueno, pero es muy importante lo que ustedes hicieron, de todas maneras. O sea, porque que hayan entrado es fundamental. Y a propósito de los 35 años, ¿cómo se une esto con justamente el Consejo Constitucional, Luis? Alejandra, un poco tomando lo que decía José Manuel delante, que es súper importante porque la central, si bien no nos gustaba el proceso, el nuevo proceso, asumimos el rol que nos cabe como central, como trabajador y trabajadora, como dirigente y dirigenta, que es efectivamente defender las causas que nos aquejan a la y los trabajadores y, como bien dice José Manuel, a mejorar la redistribución de la riqueza en Chile. Claro. Y ese es nuestro rol. Y desde ahí participamos y empujamos y tratamos de moverla cerca. Nos cuesta, por cierto. Más aún que la central también es víctima de este desprestigio de la institucionalidad, que es una cosa generalizada que no nos cabe solamente a nosotros, sino que también al gobierno, al Congreso, a los periodistas, a los medios de comunicación, etcétera, a todos. Y nosotros nos hacemos cargo de esa realidad. Pero desde esa misma realidad es donde buscamos construir. Y tenemos que empujar. Y es lo que nos toca y es lo que hacemos. Y hoy día 35 años de la central unitaria, pero a los 70 de la central única, Claro. vamos a seguir con esa misma tarea de empujar los cambios sociales para mejorar la vida de las y los trabajadores. Me parece. A mí también me parece muy Y nosotros, para importante. cerrar el capítulo, tenemos congreso en noviembre. Ya, cuéntenos de ese congreso. El congreso en noviembre tiene el sentido, primero, hacer una reforma de estatuto, porque por acuerdo del Consejo Nacional Ampliado se acordó de poner en todos los verbos internos las y los
Ah, ya, perfecto. Ya Que cambiar era- los trabajadores por las y los trabajadores. Hacer, Claro. hacer más, Perfecto. más inclusivo el lenguaje. Claro, es un avance gigante porque y se modifican los estatutos de la CUT y con el tiempo se van a ir modificando los estatutos de las organizaciones. No, hablar de los viejos, ¿no? Los viejos y No, las o sea, viejas. y quedamos fuera de eso ya, los viejos y las viejas quedan fuera. Esos vocablos antiguos. Sí, no, Y a sí, nosotros sí, nos sí, cuesta sí. mucho. En el área de la construcción siempre habla de los viejos y unos... Claro. Y lo- Ellos nos ayudan con algunas cosas y nosotros aportamos con otras. Nos Sí, toca, pues sí, ¿cierto? obviamente, esa es la idea, Y ¿no? lo segundo es reafirmar nuestra plataforma de lucha. Nosotros tenemos una plataforma que nos daría para el próximo mandato de la CUT. Y tomar la decisión si llamamos a votar a favor o rechazar el proceso constituyente. Porque la decisión es institucional Me parece. y nosotros tenemos que votar. Sí. Y después nos hacemos cargo de lo que votamos. Si llamamos a rechazar y queda latón cualquier cosa, nos hacemos cargo. Y si aprobamos, quede lo que quede, aprobamos. Disculpe, nos hacemos responsables. Yo creo que Es bueno, sí. por eso nosotros somos una institución muy pesada, muy grande, pero va cumpliendo sus momentos. Y que a lo mejor los tiempos hoy día que es más rápido, lúdico, más achispeo, uno se entera de la vida de alguien por Twitter y después la rectifica por Instagram, pues por Spotify y cualquier cosa, Me encanta. termina construyendo estereotipos falsos. Sí. Y esta señora que habló en la primera, que hablaba del tema de las Fuerzas Armadas, son estereotipos falsos. No, Porque porque hay- ella no sabe nada. Así que- Porque si el dictador Pinochet, el genocida dictador Pinochet, dejó a las Fuerzas Armadas protegidas con un sistema previsional, es decir, que es bueno. Po. Sí. Ese es lo único, lo demás. No, si Es hay retórica. grabaciones que dicen no me toquen las Fuerzas Armadas. Hay unas grabaciones en el Consejo de Estado, en esas reuniones. De esa está todavía cuando él dice que las Fuerzas Armadas le costó mucho convencerlo de esto de a los generales y a los que eran parte del Congreso. Ese era el Congreso en Chile, ¿no? Y yo dije, no, pero nosotros no. Daniela Ale, yo sé que el tiempo apremia, pero me parece tremendamente importante que José Manuel nos cuente del convenio que se hizo con los Eso, SACH. sí, No, póngale. por favor, No, que es súper responde importante. también a un elemento histórico. Sí, para recuperar memoria, nosotros se logró a través del Ministerio de Trabajo, pero con la participación del Presidente de la República y con la UCED, reponer el convenio que tenía la CUT con la UTEM. Y el otro día lo comentó alguien acá y yo le aplaudí, ¿te acuerdas? Sí, ¿Quién fue la que La, ¿La Bárbara? también ¿Pamela? sí, se llama Bárbara. Bárbara. Sí, sí, La Bárbara. Bárbara. La Bárbara de Femprus. La Bárbara de Femprus. Sí. Sí. Claro, eso tiene como recuperar memoria histórica, recuperar el rol del movimiento sindical en la formación profesional. Sí. No solamente que los trabajadores vayan así en forma dispergada a meterse a cualquier universidad, pero también con eso uno recupera el valor del Estado. Sí. Esa firma tiene un sentido del valor del Estado con el absolutamente movimiento importante, social. sí, Eso sí. es. El Estado no existe si no hay movimiento social, no hay ciudadano. No hay ciudadano. Y nosotros, aquí no hablo más, el tema de... Nosotros hemos construido un concepto que se llama el sindicalismo sociopolítico. Sacamos de la maqueta que tiene el Código del Trabajo, es decir, lo que decía Pinochet, los trabajadores solamente para trabajar y después se van a dormir a sus casas. El trabajador desde que se duerme, se levanta, trabaja y vuelve, es un ciudadano con valores y derechos. Y tiene que interlocutar con la comunidad, tiene que estar en una junta de vecinos, tiene que estar en un sindicato, tiene que ir a pelear con el alcalde. Nosotros mandamos a los sindicatos a hablar con los alcaldes, porque de ahí el viejo, los compañeros cuando están acá, trabajando en los servicios, en la empresa, en el Estado, en su casa está su señora, están sus hijos. Claro que sí. Su señora necesita seguridad, sus hijos necesitan educación de calidad, si alguien se enferma, salud, al nivel que requiere la enfermedad, pero también necesita paz ciudadana, porque nosotros vivimos una sociedad de los miedos. La derecha y los señores republicanos nos han metido en la sociedad de los miedos. Sí. Usted se prende la televisión en la mañana, es pura negatividad. Pero y eso es significa... Eso es parte de su ADN. Ellos gobiernan a partir del miedo. Eso, ver el año 70. La doctrina del shock. Pero siempre, esa es la doctrina que ellos usan. Yo vi el otro día una grabación del año 72, en el que el ministro Sí, pero- Toá contaba ya desde esa época que el miedo, y decía, no, es que les vamos a quitar las casas, y se cagaba Sí. la risa el ministro. Porque la derecha vive a partir del miedo, no tiene fundamentos que su doctrina esté amparada en algo, es siempre miedo, miedo, miedo. Acuérdense el plebiscito del sí, el no, pues, Sí, Sí. po. el Pero caballo, que esa doctrina del shock, que tiene muchos años, digamos, sí, es efectivo, pero hoy día cambia, y ahí yo comparto con José Manuel, con las redes sociales, Ah, bueno, con claro, hay un elemento los más. algoritmos, Sí. con la inteligencia artificial, Y que la incluso televisión abierta, permiten mentiras
que se difundan y que lleguen a aquellos que son más propensos a creerlo. Sí. Eso es perverso. Entonces, algo que ya era perverso Sí. se hace más perverso con las tecnologías actuales, digamos, ¿no? Ahí también te meten el concepto del miedo y el otro concepto que es muy fuerte para una ciudad es el hambre. Entonces aquí cada 3 meses suben los alimentos, la papa, hoy día andan todas las Claro. papas, antes detrás todo las paltas y mañana detrás de la carne, porque eso genera inestabilidad, Sí. angustia y nosotros los ciudadanos a pata de repente actuamos como rebaño. Absolutamente. Bueno, estamos viendo ahí el acuerdo de la CUT y la USACH, que reaviva el compromiso del plantel con la formación de trabajadoras y trabajadores de Chile. Hermoso, y si alguien está interesado, ¿cómo puede acceder a estos a estos cursos que me imagino que se Sí. van a dictar? No, y eso tiene que ver con el organismo técnico, pero también con la universidad. Entonces van a estar los links de participación tanto en la página de la CUT como en la universidad, Perfecto. en donde los trabajadores pueden ir postulando y a la vez los sindicatos pueden ir generando, a través del convenio, relaciones directas Ya. con la universidad. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Maravilloso. Creo que es muy interesante todo esto que está pasando y le agradecemos El a ambos estar hoy despertar de día. la CUT, me parece muy bien. Muy bien, pues. En el No, año 90 fantástico. teníamos el diario que se llama Despertar de la CUT. ¿Se llamaba El Diario? Sí, era un boletín, era un pasquín, pero era... Bueno, ahora tienen la radio, que a veces me toca ir a mí también Sí. a la radio de la CUT. Y se le agradece en todo caso. ¿Ah? Y también nos cuesta mantener los pocos medios de comunicación. Sí, nos pero cuesta me avisan muy mantener. tarde. Yo voy los lunes, pero a veces no me avisan. Sí, pues es verdad. No, no me estoy quejando. Usted El lunes me es toca. administrativo. El lunes me toca. Oye, gracias por estar aquí hoy, por conversar con nosotros, por supuesto, y por entregarnos toda esta información, historias tan valiosas para seguir, ¿no es cierto?, en la senda de la memoria, en esto además que se conmemoran todos estos aniversarios de la CUT, también de los 50 años del golpe de Estado, y como bien tú decías, en un día particular, porque hoy es 30 de agosto, ¿verdad? Es el Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos, de la detención forzada, desapariciones forzadas, ¿no es cierto?, que existe desde el 21 de diciembre del año 2010. Es decir, el primero se conmemoró en el 2011, ¿verdad? Debido al uso sistemático de esta práctica durante dictaduras civiles, militares, ¿no es cierto?, del siglo XX. Y por eso es que hoy nuestro programa, bueno, generalmente está cruzado por los derechos humanos, siempre en nuestra base, digamos, pero hoy particularmente, ¿no?, hemos conversado mucho sobre esta mirada del país, un país que está reflexionando. Lamentablemente, claro, hay hartas voces negacionistas, pero es importante que sigamos adelante. Creo, reflexionando sobre este tema y otros temas. Por eso vamos a terminar también hoy con algo muy interesante que es para que no se desconecten. Hay un documental que se va a lanzar prontamente, que se llama Gol a la Memoria, y que tiene como centro el Estadio Nacional. Y ahí hay relatos sobre lo que sucedió en el Estadio Nacional como centro de tortura, como centro de detención, y se hizo una banda sonora también, por lo cual varios artistas han grabado muchas canciones. Estos ya se han ido liberando poco a poco. Yo estoy en una, lo que agradezco mucho, pero todavía esa no se ha liberado. Se liberó el de mis compañeras de la Cantoría Popular, que cantan Elegía para una muchacha roja. Y también se liberó que es muy hermoso y que es una versión de la cueca sola, que realiza La Chinganera con otra compañera. Es muy hermoso y lo queremos dejar para terminar y para conmemorar nosotros también. Le agradecemos a la productora 32 Cascos que nos envió esta serie de videos para compartirlos con ustedes. Aquí está entonces La Cueca Sola, interpretada Muchas gracias, nos vemos más. por La Chinganera. Que estén muy bien y con eso nos despedimos. Luis, José Manuel, muchas gracias Muchas por estar gracias. hoy día Gracias acá en La Voz de los que Sobran. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda,
detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cursi Benavides, de Newton Morales Saavedra, Soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro. Detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. Mi vida en un tiempo fui dichosa, mi vida apacible eran mis días, mi vida apacible eran mis días. Mi vida más llegó la desventura, mi vida perdí lo que más quería. Mi vida en un tiempo fui dichosa. Me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Y nadie me responde, y tú no vienes. Tous les jours je me demande où ils ont mis ton corps. Y tú no vienes, sí, largues la ausencia. Je demande au monde entier d'avoir conscience. Sin ti, prenda querida,